invito, por favor, abra su Biblia en Efesios capítulo 2. Vamos a estar iniciando, o por lo menos yo estaré iniciando una serie de enseñanzas como en paralelo a lo que los pastores vienen hablando acerca de la luz. Yo voy a estar hablando acerca de la carta a los Efesios en los próximos meses desde ese enfoque del reino de la luz. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, el apóstol escribe: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En esta porción vamos a estar hablando acerca de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, bajo el título La vida en ausencia de la luz. Quizás todos tenemos fotografías en casa de esas cámaras de rollo que no deseamos que nadie vea, porque en esas fotos quedábamos como quedábamos. No había forma de editarlas, no había forma de corregir la piel, de editar el perfil, de modificar los colores, y quizás muchos no quedaron ni siquiera contentos con la foto de la cédula, pero muchas veces nosotros preferimos las fotos digitales porque podemos modificarlas, podemos poner el mejor perfil, vamos a filtro, le cambiamos el color y quedamos muy lindos. Pero muchos no queremos mostrar ciertas fotos porque nos hacen quedar mal. En este pasaje el apóstol Pablo precisamente toma una fotografía de lo que es la humanidad sin Cristo, de lo que éramos antes de venir a Cristo. Y sin duda alguna nosotros no queremos ver ese tipo de imagen de quienes éramos. Pero el apóstol Pablo enseña que los cristianos debemos recordar de dónde nos sacó Dios, porque de esa forma la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios tienen mayor exaltación y produce, por supuesto, en nosotros mayor acción de gracia, mayor compromiso con el Señor. Así que el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, como las iglesias modernas, tenían conflictos, luchaban con el problema, el pecado personal, luchaban con los conflictos internos, luchaban con el paganismo y los demonios. Así que él escribe bajo la perspectiva del reino de la luz. Por eso a lo largo de estas enseñanzas estaremos hablando de ese contraste entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El propósito de Pablo es que nosotros nos demos cuenta cómo funciona el reino de la luz. Y en los capítulos 2 al capítulo 6, que es el centro de la carta a los Efesios, el apóstol la divide en tres partes. La primera parte habla acerca de la ciudadanía del reino de la luz. En segundo lugar, habla de cómo Dios administra su reino de luz. Y en tercer lugar, habla de cómo es la conducta de los ciudadanos de ese reino. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes ese primer punto acerca de la ciudadanía en el reino de la luz. Cómo Dios nos traslada de las tinieblas a la luz. Pero antes el apóstol en el versículo 1 al 3, él enfatiza quiénes éramos antes de venir al Señor, quiénes éramos antes de venir a la luz. Entonces él nos habla de la vida en ausencia de la luz. Y esa es la pregunta que vamos a responder en esta mañana. ¿Cómo era nuestra vida en ausencia de la luz? Y en primer lugar, lo que el apóstol Pablo señala es que la vida en ausencia de luz era una vida de exclusión. Miremos por favor nuevamente el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que lo primero que él comienza recordando que éramos antes de venir a Cristo es que estábamos muertos en nuestros
pecados y delitos. La palabra muerto no es la que nosotros utilizaríamos para hablar de nuestro vecino, de nuestros amigos, de las personas que van con nosotros en el bus. Sin embargo, Pablo resalta el estado pasado de los creyentes y destaca cuál es el estado de los que no tienen a Cristo. Están muertos espiritualmente. Y nosotros algún tiempo estuvimos muertos. ¿Por qué estuvimos muertos espiritualmente? Porque la Biblia enseña en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Es decir, el salario, la retribución que Dios hace por nuestros pecados es la muerte espiritual. El ser humano no se convierte en un muerto espiritual porque peca, sino que peca porque es un muerto. Así que la muerte espiritual no nos lleva porque nosotros pecamos, sino que simplemente pecamos porque nosotros estábamos muertos espiritualmente. Cuando nacemos como muertos. Es decir, mientras no tenemos a Cristo, nosotros somos muertos andantes, somos muertos espirituales. La palabra muerte en la Biblia tiene otro concepto. No se refiere al fin, no se refiere a la cesación de la vida. Más bien la palabra muerte es un estado de separación. Cuando una persona muere físicamente, tiene un estado de separación entre su parte física y su parte espiritual. Igualmente, cuando hablamos de la muerte espiritual, estamos hablando de un estado de separación entre el hombre y Dios, el hombre pecador y el Dios santo, porque el pecado produce esa separación. El pecado trae como muerte o trae como consecuencia la muerte. La muerte es el castigo por el pecado. Así que en Romanos 5:12 la Biblia nos enseña que por tanto como el pecado entró en el mundo por el hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que la consecuencia del pecado es la muerte espiritual y la consecuencia de la muerte espiritual es la muerte física. Dios le dijo a Adán que el día que comiere del fruto, ese día iba a morir. Pero cuando leemos en el pasaje bíblico, Adán no murió el mismo día. Murió 900 años después. Eso significa que primero murió espiritualmente y luego murió físicamente. Entonces la muerte es un estado de separación. Si Dios es la vida misma, todo lo que esté alejado de Él, entonces está sin vida, está sin muerte. Entonces todo aquel que está muerto espiritualmente no tiene una relación significativa con Dios. Y ese era nuestro estado, dice el apóstol Pablo, antes de venir a Cristo. Nosotros estábamos muertos porque no teníamos una relación con Cristo. Por tanto, la ausencia de Cristo, la ausencia de la vida, de la luz, significa que es peor que estar muerto. Porque la Biblia nos enseña que sin Cristo no tenemos vida. Él es la luz misma. Entonces podemos estar vivos, pero podemos estar muertos espiritualmente, alejados de la vida de Dios, sin sentido. Una vida sin Cristo es una vida vana, limitada y superficial. Es lo que las Escrituras nos están enseñando. Así que cuando nosotros nacemos muertos y ese estado perdura, ese estado de muerte espiritual, hasta que nosotros nos arrepentimos y recibimos a Cristo. Pero si una persona se rehúsa al arrepentimiento, se rehúsa a aceptar a Cristo, esa muerte espiritual perdura y puede perpetuarse si muere físicamente. Entonces esa persona experimentará lo que se conoce como la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios con el hombre, y es lo que es la condenación. El infierno no es terrible por los gusanos, los incendios, las candelas, el fuego, la tortura. El infierno es terrible porque la presencia de Dios no está allí. El cielo sin Cristo es un infierno, pero el infierno con Cristo es todo un paraíso. Así que la diferencia está en la presencia de Dios. Y si una persona ha nacido una sola vez, morirá dos veces. Pero si ha nacido dos veces, dice la Biblia, morirá una vez. Eso significa que si una persona nace
pero no nace de nuevo, morirá 2 veces. Experimentará la muerte física y después experimentará la muerte eterna, la separación de Dios. Pero si una persona ha nacido 2 veces, nació físicamente y nació espiritualmente por el nuevo nacimiento, esa persona solo experimentará una muerte y vivirá con el Señor por toda la eternidad. Bríndele un aplauso al Señor, porque los que hemos nacido de nuevo nos espera solamente una muerte. Así que lo más maravilloso del cielo no serán ver ángeles, ni calles de oros, ni mares de cristal. Lo más maravilloso del cielo es que vamos a ver a nuestro Dios cara a cara. Eso es lo que hará hermoso el cielo. Pero la Biblia nos está diciendo que nosotros estábamos muertos, pero gracias a Dios que Él nos dio vida en Cristo. Así que Pablo está diciendo que la muerte es el resultado de los delitos y pecados. Antes de que nosotros viniéramos a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. No significa que el apóstol está hablando de actos. Él está hablando de cuál era nuestra condición. Porque lo que nos conduce a la muerte espiritual no es lo que hacemos, sino lo que somos. Nosotros hacemos porque somos. Eso significa que nosotros pecamos porque estábamos muertos. No estamos muertos porque realmente pecamos. Cuando nacimos muertos y por ende nacimos bajo pecado. Entonces el apóstol, cuando dice delitos y pecados, lo que simplemente está diciendo es que una persona está separada de Dios. Una persona no se vuelve mentirosa cuando miente. Miente porque es mentirosa. Una persona no se convierte a los ojos de Dios en asesina cuando comete un homicidio. Comete el homicidio porque ya es una asesina. El problema no está en lo que hacemos, el problema está en lo que somos o en lo que éramos muertos espirituales. Por eso el Señor Jesús en Mateo 15, versículos 18 y 19 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Por qué dice eso? Porque estábamos muertos y por tanto lo que hacemos es la consecuencia de lo que éramos. Éramos muertos en delitos y pecados. Y la palabra delitos se usa para referirse que nosotros estábamos desviados de la senda correcta, que caminábamos por el camino incorrecto. Por eso la Biblia nos describe como ovejas descarriadas. Y pecado se usa para hablar de los pensamientos, las palabras y las acciones que no dan en el blanco. Eso significa que antes lo que pensábamos, lo que decíamos y lo que hacíamos no daban en el blanco, no glorificaban a Dios, no podíamos obedecer. Por eso nos manteníamos separados de Dios, por eso estábamos muertos espiritualmente. Sin embargo, para nosotros los hombres, los delitos y pecados tienen grados. Nosotros consideramos algunos delitos que son peores que algunos pecados. Algunos pecados son personales, pero otros son delitos y la justicia lo castiga. Pero ante los ojos de Dios, delitos y pecados son lo mismo, porque para Dios, que es santo, no hay grado. En un campo de batalla pueden existir muchos muertos. Y muchos de esos muertos pueden tener diferentes grados de descomposición. Pero lo cierto es que todos esos cuerpos están muertos. Lo único que podemos hacer es comparar un cuerpo con otro y describir cuál está en mayor estado de descomposición que otros. Lo cierto es que la humanidad, sin importar el delito, sin importar el pecado, delante de Dios estamos muertos. Sin Cristo, la Biblia no indica que hayan grados o que hayan pecados. Yo lo único que puedo hacer es comparar mi pecado y mi delito con el del otro. Yo puedo comparar mi bondad con el de otro. Puedo comparar mis buenas obras con las de otros. Es más, solemos compararnos con otros para sentirnos mejores con nosotros mismos.
Nos gusta buscar los defectos en otros para justificar nuestras acciones, pero delante de Dios no podemos compararnos, porque la norma de comparación delante de Dios no es mi hermano Jaime, no es mi hermana. La norma delante de Dios es la norma de santidad, y ante esa norma todos nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Así que delante de Dios yo no puedo justificar y decir, pero es que tal persona cometió peor pecado. Para Dios todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso los teólogos hablan de la incapacidad del hombre. Dios es luz, dice Primera de Juan 1:5, y no hay tinieblas en él. La norma de Dios para el hombre es alta. La norma de Dios para el hombre es que seamos perfectos como Dios es perfecto. La norma de Dios es que nosotros debemos ser santos como Él es santo. Si yo me comparo con el pastor, yo lo veo y digo, no tengo la fe que él tiene. No oro como él ora. Y eso es un estímulo para mí. Pero la norma de fe y conducta no es mi pastor, es la norma de Dios. Es como cuando llevan los niños al programa de crecimiento y desarrollo. Usted no puede comparar su hijo con otro hijo. Tiene que compararlo con los percentiles, y los percentiles son los que dicen si está en bajo peso o si está en buen peso. Si está alto de estatura o bajo de estatura. Entonces, cuando me comparo con la norma de Dios, entonces me doy cuenta que estoy muerto e incapaz de cumplir la ley de Dios. Por tanto, estoy separado de Dios sin Cristo. Algunos han ilustrado el estado de pecado del hombre comparándolo a un grupo de personas que están al pie de una ribera de un río. El río tiene 1 kilómetro de ancho y el propósito es poder alcanzar la otra ribera, la otra orilla. Los niños y los ancianos corren y saltan escasos centímetros. Los jóvenes y algunos adultos pueden correr y saltar 1 metro. Los atletas corren fuertemente y pueden saltar 2, 3 metros. Lo único que podemos hacer es comparar uno con otro, quién llegó más lejos. Pero si lo comparamos con el verdadero objetivo, que es cruzar el río, ninguno lo logró. Así que lo único que nosotros podemos hacer comparándonos con otros es decir quién es más bueno o quién es más malo, quién es menos mentiroso o quién es justo. Pero ante la norma de Dios todos decimos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay forma ni punto de comparación entre hombres. Por eso, tanto el bueno como el malo necesitan a Cristo. Tanto el mentiroso como el que dice la verdad. Tanto el honesto como el corrupto. Todos necesitamos arrepentirnos. Necesitamos reconocer que Jesucristo es el Señor y el Salvador. De lo contrario, sin importar nuestros buenos actos, experimentaremos la segunda muerte. Las buenas acciones nos conducen por el camino correcto. Pero no importa cuántas buenas acciones ni cuántos pasos en la línea correcta demos, nunca podremos alcanzar la meta de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios porque éramos muertos espiritualmente. Así que necesitamos venir al Señor Jesús y reconocerlo. De lo contrario, dice la Biblia, experimentaremos esa muerte eterna. No son por nuestras buenas obras ni nuestras buenas acciones. A veces podemos decir cuáles pecados son más terribles y decir, no, los homosexuales se van al infierno porque son homosexuales. Los mentirosos se van al infierno porque son mentirosos. Y empezamos a mandar al infierno a todo el mundo. Pero la Biblia no enseña que esos pecados realmente envían a una persona al infierno. Solo existe un pecado que nos lleva a la condenación. El mismo Jesús en Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Note que no dice de pecados, solamente dice de pecado. ¿Cuál pecado? Pues Juan 16:8 dice, de pecado por cuanto no creen en mí, el cual condenará a todos los hombres
es el pecado de haber rechazado a Jesucristo como Señor y Salvador. Es haber rechazado a Dios como Dios, a Cristo como Rey, como Señor y como Príncipe. Ese es el peor pecado. Delante de los hombres, la violencia, la violación, el suicidio, el narcotráfico, la pornografía, son pecados terribles. Pero el peor pecado es haber rechazado a Jesucristo. Esa es la verdadera blasfemia del Espíritu Santo, quien nos está convenciendo, quien nos está mostrando la verdad y rehusamos creerla. Ese es el peor pecado, haber rechazado al Hijo de Dios. Así que Pablo nos está recordando quiénes éramos en Cristo. Y él pone a la humanidad en una situación muy difícil. Él describe lo que es una vida en ausencia de la luz, lo que es una vida sin Dios. Pero más adelante describe cuáles son los privilegios de disfrutar una vida con Dios. El pasaje es un contraste de lo que eran nuestros pecados pasados y de lo que es nuestra vida presente. Por eso el pasaje debe llevarnos a preguntar: ¿dónde quieres vivir tú? ¿En la esfera de las tinieblas o en la esfera de la luz? Debemos ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos: ¿cuáles son las señales que me muestran que estoy en el camino de la oscuridad? ¿Y cuáles son las señales que me muestran que estoy en el camino de la luz? No es compararme con otros, sino compararme con Dios, con su palabra. Debo preguntarme: ¿quién está trazando mi camino? ¿Dios o el mundo? Pero también eso tiene que llevarnos a preguntar: ¿cuál es mi identidad? Porque Pablo está hablando aquí de una identidad. Él está identificando cómo es una vida sin Cristo y cómo es una vida con Cristo. Y yo debo preguntar: ¿cuál es mi identidad en esta mañana? Mis acciones representan mi identidad. Entonces, lo que estoy haciendo me está identificando con Cristo, o lo que estoy haciendo me está separando de Cristo. Se supone que si esa era nuestra pasada manera de vivir, entonces, ¿cómo puedo yo persistir en los mismos viejos pecados de los cuales mi Cristo me salvó? ¿Cómo puedo seguir pecando con esas acciones que llevaron a mi Señor a la misma cruz? Si Dios me sacó del fango del pecado, ¿cómo es posible de que yo esté volviendo a Él una y otra vez, cumpliendo el proverbio que el perro vuelve su vómito y la puerca lavada al cieno? ¿Cómo es posible que, si se supone que esa es mi pasada manera de vivir, yo persisto en los mismos viejos pecados? Debo llevarme a preguntar y ser sincero conmigo mismo: ¿estoy andando con Cristo en la luz o estoy andando en ausencia de la luz? No hay intermedios. Hay una vida con Cristo o hay una vida sin Cristo en pecado. Y no debo compararme con otros, sino conmigo mismo. Algunos dirán: pero es que yo no soy realmente malo. No, no estamos diciendo que realmente seas malo. El apóstol está diciendo aquí que sin Cristo estamos muertos. Y si no hay un arrepentimiento, si no hay una vuelta a Cristo, entonces estás muerto espiritualmente, separado de Dios. Y necesitas volverte a Él. No estamos hablando de malas acciones. Sabemos que el mundo es malo, que el mundo está distorsionado. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que nuestra vida ahora tiene que ser diferente a lo que era anteriormente. Así como hay un antes de Cristo y un después de Cristo en la historia de mi vida tiene que haber un antes de Cristo y un después de Cristo. Mi vida no puede seguir siendo la misma si he venido realmente a Cristo. O Cristo es mi Señor en absoluto, o Cristo no es mi Señor. Así que en la primera parte el apóstol nos está hablando de la vida en ausencia de luz. Es exclusión, es separación de Dios. Pero en segundo lugar, el apóstol Pablo habla de la vida en ausencia de la luz. Es enemistad con Dios. Leamos por favor los versículos 2 y 3, en los cuales anduvimos en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está diciendo que antes vivíamos muertos en delitos y pecados, alejados de Dios, sirviendo a nuestros enemigos. ¿Cuáles son esos enemigos? El apóstol Pablo menciona que andábamos en amistad con los enemigos de Dios. Y usted sabe que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que anteriormente estábamos en amistad con los enemigos de Dios. Y él dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Él está aquí no para condenar, no para juzgar, sino para recordarles de dónde Dios los sacó. Recordarles la gracia y la misericordia de Dios. Y Él está diciendo que ustedes antes tenían un estilo de vida que no agradaba a Dios. Y ese estilo de vida incluía seguir la corriente de este mundo. Es decir, que vivían en armonía con los valores y la forma en cómo el mundo hacía las cosas. Antes de venir a Cristo, hacíamos las cosas como la gente lo hacía. Mentíamos para ganar un poco más de dinero. Evadíamos impuestos. Pero Él dice, ahora ustedes no son así. Entonces, Él dice que la corriente de este mundo es el espíritu de la época. Refleja esa conducta, esa tendencia donde todos los hombres se ponen de acuerdo para decir qué es correcto y qué es incorrecto. Por ejemplo, hoy en día cada vez más la corriente de este mundo dice que hay vida en Marte cuando encuentran una célula, pero a un embrión le dicen que eso no es vida, que eso no es una persona. Están siguiendo la corriente de este mundo. Yo valoro la vida animal, pero no estoy de acuerdo con que la vida animal se ponga por encima de un bebé, por encima de un ser humano. Así que cada vez más la iglesia y el mundo están siendo permeadas por esa corriente de pensamiento que está en forma contraria a lo que es la palabra de Dios. Hoy en día la corriente de este mundo resalta el humanismo. Incluso la misma iglesia se resalta más el humanismo. Entonces hoy encontramos personas diciendo que somos Jehová Junior. Eso es una exaltación del hombre. Entonces, al exaltar el hombre, minimizamos el pecado. Entonces, hacemos al hombre la medida de sí mismo, como el fin y el centro de todas las cosas. Hacemos al hombre su propio jefe, su propia norma, su propia fuente de autoridad y verdad. Entonces, el hombre termina siendo su propio Dios. Eso es la corriente de este mundo. Pero el evangelio humilla al hombre, pero no lo degrada. Y exalta al hombre, pero no lo enaltece por encima de Dios. Así que necesitamos el evangelio para tener una perspectiva correcta del hombre. Fuimos creados a imagen de Dios, pero esa imagen se deterioró por el pecado. Así que no podemos decir como mucha gente dice, es que tú eres así porque Dios te creó a su imagen y semejanza. Sí, pero eso era antes de la caída, no después de la caída. Nuestras imágenes de Dios en nosotros están distorsionadas. La corriente de este mundo también promueve hoy el materialismo, un alto valor a las cosas físicas, especialmente al dinero, porque a través del dinero podemos obtener todas las cosas y con eso se impulsa el egoísmo, donde buscamos más el beneficio personal, obtener más cosas y mejores cosas para nosotros y los demás, no importa. Pero también la corriente de este mundo promueve el sexo ilícito. Hoy en día podemos decir lo que hace 20, 30 años Billy Graham dijo en una entrevista: si Dios tarda en venir, le tendrá que pedir perdón a Sodoma por tanta inmoralidad que hay en América.
Hoy en día se vive, y lo dicen los mismos sociólogos, que la inmoralidad sexual y los problemas sexuales ni siquiera eran iguales en Roma o Grecia. Esa es la corriente de este mundo que nos está llevando cada vez más a ese humanismo, materialismo, a esa idolatría y perversión sexual. Es un sistema organizado, dice la Biblia, para satisfacer nuestros propios deseos, nuestros propios impulsos. Lo importante es que tú seas feliz, lo importante es que tú te sientas bien con ti mismo, pero todo eso es sin tener en cuenta a Dios. Todo eso sucede sin poner a Dios en la balanza. Entonces el apóstol dice también que nosotros éramos enemigos de Dios porque seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. La vida en ausencia de luz es enemistad, porque cuando no estamos en amistad con Dios, estamos en enemistad con Él. Por eso la Biblia dice que nuestra amistad con el mundo, ¿qué es? Enemistad con Dios. ¿Por qué es enemistad con Dios? Porque este mundo, este sistema de valores está siendo patrocinado e impulsado por el príncipe de la potestad del aire. Y cuando habla del príncipe de la potestad del aire, no está hablando de demonios que están volando por el aire. No, Pablo está contrastando un reino de valores que se opone al reino de Cristo. Él lo que está diciendo es que todo este sistema de maldad está siendo dirigido por una persona a fin de que las personas no sean salvas. De manera que la vida en ausencia de luz es andar según la corriente de este mundo, conforme a lo que el enemigo o el diablo plantea. Pero además dice, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso significa que el príncipe que gobierna sobre esta esfera y sobre las personas que no tienen a Cristo es Satanás y sus demonios. Y eso no significa que las personas están poseídas. Eso no significa que están en completo control por el diablo. Pero sí el pasaje nos enseña que consciente o inconscientemente estamos bajo la influencia de un espíritu que está en contra de Dios, rechazando todo lo que tiene que ver con Dios. En días pasados me encontraba en una visita domiciliaria y la persona que estaba conmigo se puso furiosa porque el lugar que visitamos tenían puestas unas alabanzas y empezó a decir, esa música. ¿Qué música tan se descompuso? Yo nunca la había visto así, enojada. Y él les, no, pero es música para Dios. Tú le puedes cantar a Dios como le canta a tu esposo. Yo no necesito cantarle a Dios. Y empezó a ponerse molesta. Y es lo que la Biblia nos está diciendo. Cuando no estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, estamos bajo la influencia de un espíritu contrario al de Dios. ¿Para qué? Para que rechacemos a Dios y todo lo que es de Dios. Por eso en Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Las personas no quieren acercarse a la luz porque nos repele. Nosotros por naturaleza no queremos acercarnos a la luz porque la luz expone realmente quiénes somos. ¿Alguna vez usted a la carrera se levantó, no había luz, se puso las medias y cuando se llegó a su trabajo se dio cuenta que una era roja y la otra era azul? Bueno, cuando estamos en la luz se evidencia lo que realmente somos. Cuando venimos a Cristo, entonces nuestra conciencia es convencida de pecado y nos damos cuenta realmente quiénes somos. Pero la gente no quiere venir a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Así que el propósito de Satanás no es que nosotros hagamos cosas malas. Él está más interesado en que nosotros pensemos mal de Dios. Porque si pensamos mal de Dios, entonces haremos cosas malas. ¿Por dónde comenzó Satanás engañando a Adán y a Eva? Él les hizo dudar del carácter bondadoso de Dios. Y como ellos dudaron, ellos actuaron diferente.
Así que el propósito de este mundo, el propósito de Satanás es que nosotros creemos o creamos un Dios a nuestra imagen y nuestra semejanza. Un Dios en quien podemos manipular. Un Dios en quien podemos doblegar ante nuestra voluntad para que en el cielo se haga nuestra voluntad como se hace en la tierra. Y eso éramos nosotros. Pero él también habla de los deseos de nuestra carne. Versículo 3. Pablo está diciendo que nosotros anteriormente vivíamos en los deseos de nuestra carne. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Recordemos que el propósito de Pablo no es describir cómo viven los cristianos ahora, sino cómo vivían en otro tiempo. Y lo que él está diciendo es que nosotros vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne, conforme a los deseos de nuestro pensamiento. Lo curioso es que aquí Pablo no le atribuye la culpa al príncipe del aire que ejerce poder, sino que más bien responsabiliza nuestra carne y nuestros malos deseos. Porque aquí el término carne no se refiere a nuestro cuerpo, se refiere a todo lo humano, a nuestros propios recursos, nuestros propios deseos, todo aquello que no pone a Dios en cuenta, todo aquello que nos controla, todo aquello que nos domina. Por eso la palabra deseos sugiere legítimas necesidades, pero que son distorsionadas, que se insubordinan contra Dios y se intensifican para el placer propio. Esos son los deseos de la carne. La carne no es otra cosa más que la mente. Y por eso el apóstol Pablo en Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo está diciendo aquí que antes nosotros estábamos sometidos a la mente y que nuestra vida anterior estaba ajustada, o más bien desajustada, a una forma de pensar contraria a la de Dios, porque el pecado produce una distorsión de la mente. Por eso la Biblia dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, porque el pecado produce una distorsión en nuestra mente. ¿Y cuál es el resultado de vivir conforme a nuestros deseos? Dice la Biblia que el resultado es que nosotros nos volvemos objetos de la ira de Dios. Eso significa que aquellas personas que persisten en vivir para sí mismos, en aquellas personas que prefieren vivir ignorando a Dios, esas personas tendrán que experimentar la ira de Dios. Es decir, el rechazo eterno de Dios. Dios está airado, Dios está enojado con aquellas personas que no le siguen. Eso no significa una ira descontrolada, sino que simplemente un Dios santo no puede aceptar nuestra forma pecaminosa. Cuando un padre está enojado con su hijo, no quiere decir que lo rechaza, no quiere decir que no lo ama, pero no puede aprobar su conducta. Y como un Dios santo, un Dios justo, un Dios juez de toda la tierra va a aceptar nuestras malas acciones, entonces no sería ni santo, ni justo, ni bueno. Entonces, cuando nosotros persistimos en andar en nuestros propios caminos, la Biblia dice que estamos siendo objetos de la ira de Dios. Así que Pablo está diciendo: ustedes vivían conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a sus deseos. Pero aquí es cuando también debemos preguntarnos entonces: ¿todo es culpa del diablo? Porque en este pasaje nos está diciendo que debemos tomar el pecado muy en serio. Porque el pecado no es algo individual que me afecta solamente a mí. La Biblia nos está diciendo
que cuando nosotros estamos viviendo conforme a nuestros deseos, detrás de esos deseos hay una corriente de este mundo que está conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso significa que cuando nosotros estamos viviendo en nuestro pecado, estamos siendo sujetos, obedientes, rebeldes, obedientes al diablo, pero rebeldes a Dios. Entonces la Biblia dice que el mundo nos moldea y nos volvemos en objetos de la ira de Dios. Pero lo que destacamos aquí es que Pablo no le da relevancia al diablo. Porque detrás del diablo se ha creado una gran mitología y muchas veces le asignamos al diablo más de lo que deberíamos. Muchas veces responsabilizamos a la serpiente y a la mujer como Adán, pero no asumimos nuestra propia responsabilidad. Es más fácil culpar al diablo, es más fácil culpar a las maldiciones generacionales. Es más fácil culpar lo que otras personas hicieron y no asumir nuestra responsabilidad, no asumir nuestra culpa. Es cierto que la Biblia dice que el diablo dio entrada al pecado y que él es el tentador, pero la Biblia no resalta la actividad del diablo por encima de nuestro pecado y de nuestra responsabilidad. La Biblia no está diciendo que el mundo es lo que es por causa del maligno, sino por causa de las malas decisiones que el hombre toma. El diablo no es un guerrero imparable, porque si sacáramos al diablo de encima, la mayoría de nosotros nos iría muy bien actuando mal. Es cierto. Es más fácil refugiarnos, es más fácil muchas veces reprender que arrepentirnos. Necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Nosotros tomamos la decisión de seguir nuestros propios deseos y pensamientos. Así que en la Biblia el diablo no se le da la relevancia que se le da al pecado. El Antiguo Testamento menciona 3 veces al diablo y en el Nuevo unas cuantas veces más, pero siempre responsabiliza al hombre de su pecado. La culpa no recae sobre el gobernante de este mundo, sino sobre nosotros. Somos nosotros los que decidimos seguir nuestros propios deseos. Así que se supone que si antes estábamos muertos y así andábamos en otro tiempo, eso debe llevarnos entonces hoy a la conclusión de que ¿en dónde estoy andando yo? ¿En la esfera de tinieblas o en la esfera de la luz? ¿Estoy siguiendo a Cristo o estoy siguiendo el pecado? Eso nos debe llevar a dar gracias, porque debemos recordar de dónde Dios nos sacó. Debemos recordar del mundo de pecado, de lujuria, drogas, alcohol y quién más sabe lo que Dios nos sacó. Recordemos de dónde Dios nos sacó para no volver a ese lugar. Eso debe llevarnos a darle gracias a Dios porque Él metió su mano por nosotros. Pero eso también debe llevarnos al arrepentimiento, porque quizás algunos dirán, bueno, yo no anduve así, yo estoy andando así. Entonces eso significa que hoy debes ponerte a cuentas con Dios y que Dios te está llamando al arrepentimiento y que te apartes de aquellas cosas que te están separando de Dios y que necesitas reconocer hoy a Jesucristo. Necesitas confesar tu pecado y volverte a Él para que Él produzca en ti el nuevo nacimiento. Pero eso también nos debe llevar a la acción como cristianos y recordar que hay un mundo en oscuridad y en tinieblas que se está perdiendo. Esta semana tuve consulta y un día de consulta solo con pacientes de VIH. Y es triste que la mayoría de los pacientes que tengo son jóvenes, entre los 20 y los 25 años. Personas sin una identidad sexual. Entonces, el mundo necesita escuchar el evangelio. El mundo necesita escuchar un mensaje de luz y de esperanza. ¿Quién irá a ellos más que nosotros? La iglesia, la luz del mundo. Así que quiero invitarles, por favor, a que vengamos en esta mañana delante de Dios. Démosle gracias a Dios
por el lugar de donde Él nos sacó. Glorifiquemos a Dios porque su gracia se manifestó en nosotros.